Las noticias en contexto con Adela Coriad. Señores, bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bueno, siempre nos hemos preguntado el gobierno de dónde va a sacar el dinero para suplir el déficit del IBM. Ya hemos hablado de la cifra, 966 millones, que al no subir la edad de jubilación en la reforma de la ley de la Caja de Seguro Social, entonces implicaría un mayor sacrificio del gobierno central para cumplir con este compromiso. Todos esos factores, sumados a la situación geopolítica en la que el país muchas veces o su canal se ve amenazado por las declaraciones de Trump de retomar el control de la vía interoceánica, representan siempre algunos riesgos en cuanto a la confianza de los inversionistas y también de la forma en cómo nos miran las famosas calificadoras de riesgo. Hoy vamos a hablar con Horacio Estriví, él es asesor económico del Ministerio de Economía y Finanzas, asesor del despacho superior, debo aclarar. Gracias, don Horacio, bienvenido a su casa. Un honor estar acá. Gracias por estar con nosotros. Don Horacio, hay muchas preguntas dentro del ambiente económico que me gustaría que usted aclare y por eso me parece muy oportuna que me haya cumplido la verdad. Primero que todo el mundo se pregunta ¿de dónde va a sacar el gobierno el dinero para poder suplir los 966 millones que debe de entregar a la Caja de Seguro Social para balancear el IBM? Bien, mira, no se trata de una fuente única o de una medida única, son varias medidas y naturalmente todas responden a una filosofía esencial y es racionalizar el gasto, por un lado, contener el crecimiento innecesario del gasto corriente y a la misma vez mejorar, por supuesto, los ingresos. Por el lado de los gastos, naturalmente, se mantiene una política permanente de congelamiento para los nuevos nombramientos, revisión de los, por ejemplo, de los subsidios sociales en el sentido de buscar una mejor focalización de esos gastos, contener los gastos superfluos e innecesarios, eliminar redundancias de tipo institucional y sobre todo mejorar la capacidad institucional para mejorar la calidad de los servicios públicos, ¿no? Y eso puede de por sí generar un ahorro que se traduce a su vez en un mejoramiento de los ingresos. Por el lado de los ingresos, mejorar la administración tributaria a través de un combate a la evasión. Efectivamente, por ejemplo, en lo que va de este año, el primer mes, arroja un resultado bastante favorable y es que estamos casi 100 millones de dólares por encima de lo que se había presupuestado, casi un 20% por encima, lo cual es tremendamente favorable. Y eso es apenas un indicio de las medidas que se pueden adoptar para mejorar la capacidad de captar ingresos fiscales. Eso aún, a pesar de haber aprobado una ley que estaba bajo la lupa de la opinión pública internacional, de los prestamistas, lo que explica es que prácticamente el déficit no se mejoró. O sea, el informe de Barclays reciente explica que si bien se solucionó el tema de la Caja de Seguro Social, se creó otro déficit en el gobierno central. O sea, que esa situación no los tranquiliza. Sí, mira, hay que verlo en distintos ángulos. El primer ángulo yo creo que es el hecho de que hemos logrado, efectivamente, a pesar de que no se logró la propuesta que inicialmente se propuso a nivel del Ejecutivo, que incluía, entre otras cosas, un aumento en la edad de jubilación, que le hubiera dado una durabilidad mucho más, digamos, de largo plazo al problema de la Caja del Seguro Social, en particular al programa de invalidez, vejez y muerte. A pesar de eso, yo creo que, primero, se logra romper la tendencia que venía, que iba a llevar al inminente colapso del programa. Bueno, eso se subsanó. Uno. Dos, se hace dentro del marco de estabilidad social y gobernabilidad, que es algo que, naturalmente, las agencias evaluadoras de riesgos también están midiendo. Y eso abre el compás y la esperanza, la expectativa de que, efectivamente, se pueden continuar adoptando medidas dentro del marco de ese consenso y esa paz social. Sí, así que eso es el punto de vista, que no matemático, desde el punto de vista del déficit, indudablemente, sí, tú planteas un escollo que es un reto para el país y para el gobierno en particular, y es el hecho de poder lograr que se cumpla ese compromiso que existe en la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal, que entraña, que implica que progresivamente se tiene que ir reduciendo el déficit. Eso es un reto. Y a la misma vez lograr crecimiento. Es decir, tenemos que lograr más crecimiento con menos recursos económicos. O mejor dicho, con menos recursos fiscales, por así decirlo.
Pero el hecho de no haber subido la edad de jubilación, ¿a cuánto ascendería entonces el monto que debe de poner el Estado a la Caja de Seguro Social con los años? Bueno, efectivamente, se ha calculado en la cifra que tú señalaste, 900 millones y pico. Eso era subiendo la edad, no subiendo la edad de jubilación. ¿Llega a 1.500 millones? Aproximadamente. Es una cifra... ¿De dónde vamos a sacar tanta plata? Bueno, a ver, la cifra que se ha proyectado es de 1.000 millones, ¿no? Y eso incluye... pero eso Sí. incluía subir la edad de jubilación. Así presentó el Ejecutivo su proyecto. No Sí. sé si me equivoco, pero así yo me acuerdo perfecto. Bueno, sigue siendo una cifra considerable, por donde quiera Más que de lo veas. 1.500 es muchísimo dinero. Claro. Ahora, bueno, como te digo, ahora se ha logrado este paso importante y ahora resta, porque la economía no es un solo componente, es un componente múltiple de actividades y de sectores. Ahora lo que resta es ver cómo podemos estimular la economía a través de planes de rápido creación del empleo, la estimulación del sector construcción, del sector Sí. turismo Miren. y poder generar crecimiento. Porque en última instancia quiero que sepas que lo que realmente ha subido el déficit no es solamente el hecho de que se ha gastado más de lo que ha ingresado, eso es un factor. Hay otro que es relativo al crecimiento de la economía. Y como ha habido una contracción en la economía por Eso diversas vamos a ir razones que ahora. podemos discutir, naturalmente que eso exacerba el impacto y la proporción que representa el Es que- déficit. En la medida que podamos rescatar, retomar el crecimiento económico, en esa misma medida podemos reducir en términos relativos el tamaño y el impacto que tiene el déficit. Me preocupa mucho eso y quiero tratarlo en el siguiente bloque con un poquito más de detalle, Claro. porque la economía está muy lenta y las estimaciones que se tienen para este año de crecimiento no sé si superan los 3%, y eso da a muchos un poco de inestabilidad en cuanto hacia dónde vamos a caminar en esta materia. Voy a hacer la pausa y regresamos enseguida. Dime también cuál va a ser la opinión de las calificadoras con respecto al grado de inversión del país, qué es lo que van a decir con la perspectiva que nos tienen en este momento. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Vamos a hacer la continuación de la entrevista. Bueno, estaba hablando el asesor económico del despacho superior, el señor Horacio Estriví, acerca de la diversidad de ingresos, de donde se va a encontrar el dinero para cumplir con el compromiso con la Caja de Seguro Social, y defiende la teoría de que dinamizando la economía y acortando los gastos podemos lograr reducir también el déficit fiscal, que no está nada sencillo. Para poder lograr un incremento de los impuestos necesitamos una estrategia Sí. de la Dirección General de Ingresos que nadie conoce. Ustedes, como parte de ese conglomerado engranaje. de profesionales, Sí. a mí me gustaría que me dijera cuál es la estrategia de la DGI que va a implementar para recibir más ingresos fuera de la factura electrónica. Claro, Fuera de claro. eso, ¿cuál? Bueno, hay que ver primero cuáles son los diversos componentes. Y uno de ellos, indudablemente, es la evasión. Y hay que buscar los mecanismos para reducir la evasión. Y ya la DGI ha estado trabajando en una campaña de sensibilización. Uno, Esa dos, es una campaña. es mucho más que eso. Eso es una campaña, todo el mundo claro, ve eso, pero a la claro. mera hora ponerla en práctica. Dígame Claro. una medida. Bueno, administrativamente hay que reforzar la capacidad que tiene la entidad desde el punto de vista tecnológico de desarrollar campañas de inteligencia tributaria, que quiere decir a través de inteligencia artificial, a través de otra serie de tecnologías, a través del reforzamiento de su capacidad de auditoría, entre otras cosas, efectivamente identificar dónde están esos grandes bolsones de evasión. Eso es parte del tema. La otra parte tiene que ver un poco con, efectivamente, revisar todos los programas de gasto y revisar cuál es el impacto fiscal que tienen los diversos subsidios y hasta qué punto se justifican o no, de cara a poder pero a ver, establecer algunas medidas que contengan un poquito digamos, lo que se define como el gasto tributario. Eso es parte Se habla de los subsidios, y muchos subsidios son para gente realmente necesitada. Sí lo son, efectivamente. Y yo Y realmente eso- no los tocaría, porque No, de verdad no, que... no sé, por ejemplo, al contrario, lo que se quiere es mantenerlos y focalizarlos y eliminar aquellos que no se justifican, reducirlos. Yo entiendo que se mire a los subsidios porque realmente el gasto en subsidios es lo que recoge el canal. O sea, lo que nos da el canal
se va a subsidios. Yo entiendo que Sí. esa es una cuota importante. Bueno, en realidad entra los ingresos del canal, igual que todos los ingresos. Sí, pero es el mismo monto. Es el entran a mismo una caja monto. común. Realmente no están marcados para un fin u otro. Entiendo, pero es el digo, mismo monto. sí, Lo que va sí. acá se va allá, es lo mismo. Es decir, si lo ves en términos comparativos, puedes decir, sí, lo que se aporta de parte del canal, parte se va Pero en un mire, subsidio, efectivamente. don Horacio, para poder tener una verdadera estrategia de corrección en la DGI, Claro. se requiere personal más competitivo y nombrarlo dentro de la DGI. Claro. Y eso no ha sucedido. De eso se trata también. Entonces, establecer una, ¿cuál va una a ser la carrera estructura? tributaria, ¿no? De funcionarios que operen de manera técnica y no política, por supuesto. Ahora bien, eso es parte del ¿Pero problema. cuándo ¿no? van a hacer eso? Bueno, se están haciendo esfuerzos en ese sentido, ¿no? Y lo que se busca es una modernización de todo el sistema de administración tributaria y sobre todo simplificar procesos, ¿no? Y hacerlos más simples para que se pueda reducir el costo de transacción. ¿Qué que metas han representa. proyectado para este año en cuanto a recolección de ingresos? Bueno, metas específicas en este momento no te puedo decir, pero sí hay naturalmente un esfuerzo de poder mejorar los ingresos dentro del marco del sistema que ya existe. O sea, no se ha planteado en momento alguno ajustar ningún tributo. Eso ha sido un compromiso que se ha mantenido hasta ahora y se va a seguir manteniendo, ¿no? Me Que se expresé trata es de mal. optimizar. No, me expresé mal. ¿Qué metas de recolección o sea, cuánto dinero estiman que van realmente a poder recolectar versus la deuda que vamos a tener por el presupuesto que se ha planteado? Bueno, la meta de ingresos como tal, en este momento la cifra no la tengo, pero la meta consolidada del sector público es ir reduciendo paulatinamente el déficit fiscal y la proporción que representa la deuda pública en términos relativos al Producto Interno, ¿no? Eso es el objetivo. ¿Tienen algún digamos, porcentaje, por ejemplo, en el que diga uno vamos a mejorar la recaudación en tal porcentaje? ¿Tienen alguna meta planteada de esa naturaleza? Sí, por supuesto, pero yo creo ¿De que cuánto? eso es algo que le correspondería más bien a la Dirección General de Ingresos, ¿no? Ya lo he invitado muchas veces, no me ha cumplido Camilo. No sé cuál es la situación realmente. Siempre ha sido una persona de ir a los medios, de hablar. Antes de ser director de la DGI, Comprendo. vino muchas veces al programa, no entiendo qué pasa. ¿Qué nuevas fuentes de ingreso planea ejecutar el gobierno? Para Bueno, como entender. te dije, a través de la reducción principalmente de la evasión, es la principal fuente. Y una ampliación de la base tributaria, no por vía de un aumento de los impuestos, sino asegurarse que todos los actores que corresponde pagar impuestos deben pagarlo, ¿no? Lo otro es, efectivamente, mejorar la economía, que debe redundar en conjunto con las medidas de mejoramiento en la administración tributaria. El crecimiento de la economía debería mejorar también el ingreso, ¿no? ¿A cuánto Debería. se proyecta el crecimiento económico para este año? Bien, el año pasado, 2024, cerró en un 2.9% en términos reales y la proyección que hay de mediano plazo es un crecimiento moderado de 4%. Hay varias salvedades que hay que hacer con respecto a este crecimiento. Naturalmente que el crecimiento es menor del que habría en el caso de que la minería estuviera funcionando. Es decir, el cierre de la mina tuvo un impacto en la economía. Dos, por moderado que sea ese crecimiento, sigue siendo superior al crecimiento promedio de la región. Lo que yo sí creo que es importante destacar es la importancia que tiene el crecimiento, por cuanto que en un tiempo que hubo crecimiento, y yo acudía a los micrófonos y me decían, ese crecimiento no sirve, eso no es importante. Ahora debemos reconocer los panameños que el crecimiento sí es importante. Pero hay algo que es adicionalmente tan importante y es asegurar que ese crecimiento sea un crecimiento sostenible en términos de los mejoramientos social que produce y su sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. En otras palabras, el desafío de nosotros ahora en Panamá, y eso incluye al gobierno y a la sociedad en general, es lograr resolver viejos problemas y nuevos problemas ahora con un menor crecimiento. Es un reto, un desafío. ¿Cuál va a ser el déficit fiscal para este año, según ustedes? Bueno, es difícil proyectarte, sobre todo sobre la base de que el último déficit fue mucho más alto del que se esperaba. Así Bueno, que van a tener que volver a cambiar la ley de responsabilidad. esperemos que eso no sea necesario. Y eso es lo que va a van exigir. a tener que cambiar, pero no hay forma de cumplirla. ¿Cómo la van a cumplir? Sí. Bueno, se establecen mecanismos para No. poder flexibilizar No un poco sé, la... ojalá que no la cambie, ojalá que sea como dice usted, pero yo no veo Lo- forma lo, de que la lo ideal cumpla. sería no cambiarla, precisamente uno de los argumentos que plantean las agencias de evaluadoras de riesgos es la continua propensidad del país a cambiar y cambiar las metas Entiendo, fiscales. pero Eso- quiere decir que si hay una continua propensa de hacer eso es porque no está bien proyectado. Puede ser que no esté bien proyectado, pero yo creo que al final el desafío sigue siendo el hoy, qué vamos a hacer hoy. Y las medidas que se tienen que tomar son, efectivamente, restringir el gasto, mejorar los ingresos
y lograr un crecimiento económico con menos recursos fiscales que lo que había, lo que quiere decir que la participación del sector privado es importante, la confianza de la ciudadanía es importante y la estabilidad es sumamente importante. Hay dos cosas que tiene que restablecer el gobierno, el Estado de Panamá, no es el gobierno del señor Molino, porque no es justo atribuirle a él esto. Es la confianza de inversión, porque no existe confianza de inversión en el país. Los inversionistas se están viendo con mucho ojo qué es lo que decide el país con diferentes actividades. Quieras o no, ahí hay un impacto a nivel internacional. Sí. Ese es un tema importantísimo. ¿Cómo lo van a restablecer? Yo me pregunto. Mira, yo creo que es innegable que hubo un deterioro significativo en la estabilidad del país, en la imagen que tenía el país desde el punto de vista de la inversión en materia después que ocurrió lo de la minera. Y la idea sea, indistintamente a las decisiones que se adopten o no, que el país mantenga la estabilidad. Y eso es importante. La unidad es una tarea compleja, pero necesaria. Y en la medida que los panameños nos entendamos que tenemos que, más allá de la diversidad de intereses que podamos tener como grupos, gremios, como actores sociales, empresariales, debe haber cosas en común que nos unen en Panamá. A ver, don Horacio, por favor. No hay que ser... Eso no lo ve el inversionista. El inversionista ve, ¿hay seguridad jurídica o no hay seguridad jurídica en el país? Claro. Si no hay seguridad jurídica, no me voy a ir. Sí, pero ahora, me voy a Costa Rica, me voy a Dominicana, me voy a cualquier otro país. No quiero discrepar de ti, pero ¿qué seguridad jurídica puedes tener si no tienes estabilidad social? Creo que son varias condiciones y una de ellas es seguridad jurídica, la otra es gobernabilidad y estabilidad social. Lo otro es que Panamá es un país con una larga tradición de poder atraer inversión por vía del hecho de que tiene baja inflación, de que tenemos el dólar, de que tenemos un sistema bancario muy bien consolidado, que tenemos una ciudad moderna. Son factores que en un momento dado pueden contribuir significativamente. ¿Usted cree que en este momento hay una desaceleración en la economía o no? Por supuesto que la hay. Por supuesto que la hay. Si, en términos comparativos, viene de un crecimiento en el 23 de 7% a un crecimiento de apenas 2.9% en el 24. Eso marca una caída en la economía, que hay que romper ese ciclo. Sí. Hay que buscar una forma de reactivar la economía a través de la generación de empleos, a través de la atracción de inversión. Entiendo. Ya no quiero repetir lo mismo, nada más quiero entender. ¿Cómo va a impactar la huelga del Suntrax que se ha declarado ahora indefinida? Bueno, hasta ahora no he visto el impacto que ha tenido eso. Y por eso va a empezar, pero sí, va a impactar. ¿De qué va a impactar? Bueno, en el asumido de que prospere, y ojalá no, porque eso tendría un efecto bastante lesivo a la economía, indudablemente que podría constituir un freno. No solamente frenar el crecimiento actual, sino precisamente deteriorar eso que tú has dicho que es tan importante, que es la imagen de los inversionistas respecto al país. Por eso es que menciono que es importante la gobernabilidad y establecer consenso. Y definir a ciencia cierta cuál es la agenda de estos grupos, qué es lo que realmente persiguen. Mire, don Horacio, yo estoy verdaderamente preocupada por la economía del país. Claro. He visto empresas que han despedido más de sus colaboradores. Coincido. Estoy segura que lo han hecho con mucho dolor, claro, pero simplemente lo hacen porque los números no dan. Claro que sí. No dan y no dan. Y por otra parte, también estoy preocupada por cuál va a ser la decisión de las calificadoras de riesgo al darnos ahorita el grado de inversión. ¿Cuál es su perspectiva respecto a ese tema? Bueno, como tú sabes, nosotros hay Moody's, está Fitch, está Standard & Poor's, son varias, y ellas han tenido más o menos algunos criterios divergentes, aunque todas coinciden en reconocer la importancia que tienen factores como el crecimiento, la estabilidad social, la gobernanza y la expectativa que hay en torno al tema de la mina. Son factores que pesan. Y cómo reducir el déficit y la deuda pública. Son factores que están en los análisis de todos ellos. Ahora bien, hay una esperanza todavía de que nosotros podamos consolidar nuestro grado de inversión precisamente a través de un mejoramiento del crecimiento económico. ¿Pero cómo le van a hacer? Sí, mira, me está diciendo que está desacelerado todo. Claro, por supuesto que se está desacelerando. Negarlo sería un error de mi parte. Lo que hay que buscar es la forma de darle a esa curva una inflexión y poder empezar a crecer económicamente. ¿Cuál va a ser la proyección de las calificadoras? Ahorita que va Bueno, nuestra expectativa es que podamos recibir una calificación positiva, de una perspectiva positiva, o por lo menos una perspectiva estable, en virtud de que finalmente se ha aprobado la reforma de la Caja del Seguro Social. Pero los bonos de Panamá ya dicen que se cotizan como si no tuviéramos grado de inversión. Bueno, a ver, es decir, tú no puedes medir la condición de un país, su imagen, en términos exclusivamente de lo que está pasando ahora con los bonos. Es cierto que los bonos han venido decreciendo y es producto de varios factores, ¿no? Pero la expectativa sería que progresivamente vayan mejorando.
Y ahora bien, acuérdate que estamos en una época de grandes turbulencias financieras, no solamente en Panamá, sino en Estados Unidos, como producto de las medidas que está adoptando Trump. Así que, en términos relativos, es comprensible que en Panamá haya cierta turbulencia y nuestra expectativa es que rápidamente podamos recobrar la tradicional imagen que ha tenido el país de un país de credibilidad fiscal, de capacidad de repago de su deuda y con estabilidad y gobernanza. Tengo que hacer la pausa, don Horacio. Vamos a regresar enseguida con más. Por favor, no se vaya. Vamos a hablar acerca de la reciente deuda que adquirió el país en Europa. No se vaya. En breve regresamos con En Contexto. En el bloque final quiero hablar acerca de la adquisición de deuda del país que acudió a Europa, al mercado europeo, en vez de a la adquisición de bonos o a otros organismos internacionales de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué acudieron? Sé que se acaban de adquirir 1.200 millones de dólares en deuda del Banco Santander. Antes habían acudido a Merrill Lynch. ¿Qué pasa? ¿Por qué están acudiendo al mercado europeo? Pero primero poner esto en perspectiva, porque el común de la gente va a decir el país continúa su proceso de endeudamiento y al final estos son operaciones que son relativamente rutinarias, se cumplen año a año, indistintamente al impacto que tienen sobre el saldo total de la deuda, que lo que se busca es precisamente reducir al final del día, ¿no? Pero estas operaciones son relativamente rutinarias. Ahora, lo que cambia en este caso es que se está desarrollando una estrategia que consiste básicamente en crear una especie de facilidad para que el Ejecutivo tenga mayor flexibilidad en torno a dónde coloca los bonos, dado la dinámica de los mercados internacionales. ¿A qué me refiero? Se ha creado una especie de crédito rotativo de 6.000 millones de dólares, una autorización para colocaciones. Una autorización que no necesariamente implica que ese es el monto que vamos a buscar mañana. Sea como fuere, el punto es que significa que es un monto que el que me falta y lo voy a ir adquiriendo poco a poco. Dependiendo de las condiciones y donde mejor tasa pueda yo colocar el bono, o la tasa más baja. Puedo entender tal vez que el no acudir al mercado norteamericano, que es el acostumbrado, era porque podían castigar al país con toda esta situación de Moody's, Barclays, todos estos. No me atrevería a hacer esa especulación, pero sí te puedo asegurar esta, y es que hay una enorme volatilidad en los mercados de capitales. Uno, dos, hay enormes volatilidades incluso en los mercados cambiarios. Por otro lado, el hecho es que parte de la estrategia es buscar esa diversificación en la colocación de los bonos, de los instrumentos del país, buscando las mejores condiciones del momento. E inclusive, no solamente se han colocado bonos en Europa, como en este caso, sino que además también se está dirigiendo la mirada hacia colocar bonos en el mercado nacional, lo cual constituye un fortalecimiento una capitalización del mercado local. Yo soy una persona que tengo muy pocos conocimientos de esta materia, pero en la práctica pudiera yo asemejarlo a una situación de una persona tan endeudada que ya no le fue a pedir prestado al primero, sino que ahora le fue a pedir a otro y a otro y a otro para poder compensar el déficit y no sentir que le niegan un crédito o que de repente lo castigan más al momento de otorgarle ese dinero si va con lo tradicional. Como principio básico, casi que no hay un país en el mundo que no tenga un nivel de deuda. De hecho, Estados Unidos tiene un nivel de deuda que supera inclusive su Producto Interno Bruto, de trillones de dólares. Completamente de acuerdo. Por un lado. Por otro lado, el proceso de endeudamiento es un proceso dinámico, ¿no? Y se hace más dinámico en virtud de una situación que hay específica de volatilidad en los mercados de capital, en la dinámica que hay en los mercados y en las posibilidades y oportunidades de colocar instrumentos que son en condiciones favorables al país. O sea que no estamos ante una crisis inminente ni estamos al nivel de que el país está en quiebra. Yo creo que eso es importante destacarlo. Lo que sí estamos es una situación, obviamente, de alto endeudamiento que exige una administración de deuda muy acuciosa y muy dinámica y muy fluida. Mire, don Horacio, yo entiendo que la dinámica del ministerio es lo que usted ha reiterado varias veces en el programa, reducir costos, etcétera, ¿no? Claro. Pero también siento que hay muchas posibilidades dentro de las áreas económicas a crecer y el gobierno no las está haciendo. El gobierno no les está prestando atención a ellas y el gobierno necesita darle una mirada a otras vías de generación de ingresos. Tienen el hub logístico del aeropuerto, que no lo están haciendo, y están todo listo para que empiecen y no lo hacen. Está meterle duro al turismo,
abrir nuevos espacios para las aerolíneas, que vengan aerolíneas de bajo costo, que tampoco lo están haciendo. Y eso es una decisión de Estado, Sí. no del turismo, es de Estado, porque ya han pasado 20,000 gentes de turismo que prometen eso y no lo hacen por alguna razón, y yo no voy a especular cuál es. Pero tienen que hacerlo. Y eso va a dinamizar realmente la economía. Totalmente de acuerdo. Mira, pero coincido- no lo hacemos, entonces vamos a seguir esperando que la mina de algo, ¿no? Coincido contigo, yo tengo como economista, no como funcionario, años hablando sobre las distintas oportunidades que el país tiene. Y efectivamente coincido en un aspecto, y es que hay oportunidades allá afuera que conllevan un mínimo nivel de esfuerzo y de inversión que pueden Háganlas. resultar. Ahora bien, hay que admitir también, Adelita, y yo sé que tú lo vas a admitir, es que el país está en una situación absolutamente atípica. Producto del cierre de la mina, producto de las No importa amenazas que de Donald sea Trump, atípica, etcétera. eso hay que No estoy ver. diciendo que sea un argumento para no hacer las cosas. La reforma de la Caja de Seguro Social, etcétera. La Sí. expectativa sería, No, si había lo vemos cosas. de forma optimista, que ahora se abra un abanico de oportunidades que va a permitir que el Ejecutivo y el Gobierno se Bueno, centre esperemos. en tomar las medidas sectoriales que efectivamente hacen falta. Necesitamos un norte. Gracias, don Horacio, por estar con nosotros. Al contrario, Muy gracias por- apreciada su visita. Gracias. Espero que haya sido de atención y, pues, no sé, que haya aclarado algunas dudas para todos ustedes. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Gracias Hasta a luego. usted. Las noticias en contexto con Adela Coriad.